Hoy aprenderás conceptos básicos de termodinámica con un café. Bueno, con 2 tazas de café que tengo aquí. Y a cada una le voy a agregar hasta la mitad café caliente. Este café caliente está más o menos a 76.2 centígrados. Y lo que quiero descubrir es cuál es la forma más rápida de convertir café caliente a café frío en el menor tiempo posible. Y para eso tengo agua fría. Pero déjame te explico qué vamos a hacer. A esta primera taza, que de hecho me la regalaron en una competencia de robótica, le voy a agregar la mitad de café caliente. A esta taza, que es de mi carrera de mecánica, también le voy a agregar la mitad de café caliente. Ahora, a esta taza A lo voy a dejar reposar 10 minutos y después de esos 10 minutos le voy a agregar agua fría. Pero a esta taza B le voy a echar agua a más o menos 6.4 grados y también lo voy a estar dejando reposar 10 minutos. Terminados estos 10 minutos, a esta le voy a echar agua fría a la misma temperatura. Y durante estos 10 minutos voy a ir midiendo la temperatura de cada una para ver cómo están cambiando. Evidentemente esta taza ya cambió, pasó de los 70 y tantos grados que teníamos a aproximadamente 49 grados. Y quiero que me respondan en los comentarios qué creen ustedes que va a pasar. ¿Las dos tazas van a tener la misma temperatura después de los 10 minutos? ¿Esta taza tendrá una menor temperatura después de 10 minutos? ¿O será esta la taza que tendrá una menor temperatura después de 10 minutos? Y en lo que todo esto sucede, déjame explicarte los conceptos termodinámicos que hay detrás de este simple experimento. Para abordar este problema, primero hay que dejar en claro qué es el calor y qué es la temperatura. La temperatura la puedes entender si consideramos que dentro de esta taza hay muchísimas partículas moviéndose. Algunas partículas se mueven mucho más rápido y otras partículas se mueven mucho más lento, pero el promedio es lo que nosotros conocemos como temperatura. Entonces, la temperatura no es más que el promedio de la medida de la energía cinética de estas bolitas en movimiento. En este caso, nuestros cafés tienen una temperatura y el aire con la que interacciona tiene otra temperatura. Y tal vez hayas escuchado que alguien dice, esto tiene muchísimo calor, refiriéndose a la temperatura. Pues en ciencia, el calor simplemente es la energía que se pasa de un lugar más caliente a un lugar menos caliente, o de un objeto más caliente a un objeto más frío, que técnicamente es menos caliente, cuando estos dos objetos tienen una diferencia de temperatura. Como aquí, por ejemplo, cuando vertemos el agua, el café está más caliente porque tiene mayor temperatura que el agua. Nuestra agua podría ser considerado un sistema propio con una temperatura y el café otro sistema con otra temperatura. El cuarto también podría ser considerado un sistema con otra temperatura diferente al café. Aquí depende mucho de qué es lo que queremos estudiar. El calor se puede transferir de 3 maneras. Conducción, que es cuando el calor pasa de la parte más caliente a las más frías de un material por contacto directo. Convección, que es cuando el calor se mueve con un fluido como el aire o el agua. Y radiación, que es cuando el calor se emite en forma de ondas electromagnéticas o luz. Estos 3 métodos son fundamentales para entender cómo se mueve el calor en diferentes situaciones. La convección básicamente es una forma de mover el calor cuando un líquido o un gas, en esencia un fluido, se mueve alrededor de un objeto que tiene una temperatura diferente. Cuando este fluido se mueve más rápido, se lleva el calor más rápido. Si el fluido no se mueve, el calor se pasa muy despacio, solamente por el contacto entre el objeto y el fluido. Todo esto lo podemos entender mucho mejor con este experimento. Este vaso de aquí va a estar representando nuestra temperatura ambiente. De hecho, es agua tibia, no es agua fría, y está más o menos a 32 grados. Aquí se los muestro. Ahora, aquí tengo agua caliente, lo voy a poner en este vaso, pero para poder diferenciar y notar justamente el flujo de cómo pasa de uno a otro y cómo se va moviendo, lo que voy a hacer es añadirle colorante, pero como no tengo colorante, toca improvisar. Así que en vez de colorante, lo que voy a hacer es añadirle un poco de chamoy para ver si el agua se pone un poco rojo, y lo que va a pasar es que este vaso con agua caliente representa nuestro aire caliente en el experimento del vaso. Esa capa de aire que está muy cerca del vaso caliente, del vaso con café caliente, y por ende también se va a calentar. Entonces este vaso lo que nos representa es la temperatura ambiente, es agua tibia, y vamos a poner este vaso encima de este, pero para eso vamos a echarle el agua caliente. Esta agua caliente está más o menos a 51 grados y esta agua tibia está más o menos a 32 grados.
Y lo que voy a hacer es que en este vaso le voy a poner esta hoja y voy a subir este vaso encima y tiene que quedar pegadas las dos. Voy a quitar esta hoja para que puedan interactuar y lo que va a suceder es que vamos a notar cómo el agua roja con agua caliente va a ir subiendo debido a que tiene mayor temperatura y al tener mayor temperatura hace que las partículas se estén moviendo muy rápido, lo que le provoca tener una menor densidad y por ende pues sube y el agua fría baja. Pero en este movimiento se está transfiriendo el calor hasta llegar a un equilibrio térmico. Ahora imagina en esta analogía que en vez de agua es aire. Sigue siendo un fluido, por lo que sigue sucediendo lo mismo. Y el agua caliente representa al aire caliente que desprende la taza de café caliente. El agua tibia a temperatura ambiente representa el aire tibio a temperatura ambiente de mi cuarto. En este caso se puso en un color naranja porque de hecho se me cayó agua y entonces el agua tibia era menor que el agua caliente. Pero si quisiéramos ser realistas, en realidad este vaso tendría que estar gigante para representar la cantidad de agua tibia que hay y este vaso debería estar mucho más chiquito para representar el aire que se calienta producto de la taza. Y es curioso porque si hacemos este experimento al revés, es decir, el agua tibia abajo y el agua caliente arriba, no existiría este flujo ni este movimiento. De hecho, se los dejo para que ustedes experimenten y si llegan a hacerlo, por favor, etiquétenme o mándenmelo a mi Instagram. Y para resolver el problema de cómo deshacerse de todo esto, porque si alzan esto se va a caer, yo les recomiendo tener una cubeta a la mano y lo que van a hacer es mover con mucho cuidado esto a la cubeta y dejarlo caer. Y la mezcla de estos dos líquidos nos dio una temperatura aproximada de 44 grados. A ver, para entenderlo mejor, imaginemos que la taza es completamente sólida, a esta temperatura, y el aire exterior está a esta temperatura. Lo que sucede es que el calor de la taza pasa al aire que está justo tocando la superficie. Después, este calor se mueve a través del aire porque el aire caliente se eleva y se aleja del bloque y es reemplazado por aire frío. Este aire frío se calienta y vuelve a subir siendo reemplazado por más aire frío y así sucesivamente hasta que la taza llega a un equilibrio térmico con el aire. Es decir, que ambos alcanzan una temperatura muy similar. Si aquí pusiéramos cerca de la taza un ventilador, estaríamos dándole un empujón al aire para que se mueva más rápido. A esto se le llama convección forzada. Sin el ventilador simplemente dejamos que el aire haga su trabajo a su propio ritmo y a esto se le llama convección natural. Es importante mencionar en realidad que cuando agregamos agua fría al café caliente y esperamos, no solamente se está interviniendo el calor por convección, sino que tenemos los tres tipos de transferencia de calor. Conducción, ya que pues se está tocando directa y físicamente el café caliente, el agua fría y la taza. Convección por la evaporación que está pasando y radiación porque pues todo cuerpo caliente irradia energía. Pero para este video lo vamos a mantener simple y nos vamos a concentrar solamente en la convección. Entonces, ya pasaron los 10 minutos. Tengo aquí los datos de cómo ha ido descendiendo la temperatura y nos van a servir para poder descubrir qué es lo que sucede y cómo sucede. Ahora lo que sigue nada más es agregar agua a esta taza y voy a medir ambos y vamos a ver completamente qué es lo que sucedió. Aquí están las gráficas. Y la taza A tiene una temperatura menor que la taza B, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que sucedió aquí? Veamos las gráficas. Notamos cómo la taza A a la que no le agregamos agua fría tiene una bajada de temperatura mucho más rápido que la taza B, a la que después de agregarle agua fría su bajada de temperatura es mucho más lenta. ¿Pero por qué? Cuando tenemos una taza enfriándose al aire libre, el principal mecanismo de transferencia de calor es la evaporación, ya que imaginando a las partículas de agua como bolitas, algunas se mueven más rápido que otras, y muchas incluso saltan y se van del líquido. Podemos decir que de cierta forma se van del sistema en forma de vapor por el movimiento que genera esta convección. El cómo cambia el calor por la convección, es decir, la tasa de transferencia de calor, la podemos estudiar con la siguiente expresión, donde K es el coeficiente de transferencia de calor y se obtiene de una forma experimental. Ts es la temperatura de la superficie y Tf es la temperatura del fluido. A ver, no quiero aburrirte con las matemáticas, pero créeme, es importante para entender no solamente lo que está sucediendo, sino por qué está sucediendo. Si resolvemos esta ecuación diferencial, vamos a tener la famosa ley de enfriamiento de Newton que nos explica todo esto. Esta ley nos dice que la temperatura de un cuerpo en un tiempo t va a ser igual a la temperatura inicial más la diferencia de temperatura inicial del cuerpo que se enfría con la temperatura del ambiente por E a la menos KT, donde K sigue siendo un coeficiente de transferencia de calor. Lo que quiero que notes aquí es esta parte.
delta que multiplica por e elevado a la menos kt. Si nosotros conocemos la gráfica de esto, notamos que tiene este comportamiento. Mira, esta es la gráfica de e a la menos t. Ahora, imaginando que nuestra temperatura de fluido es nuestra temperatura ambiental, es decir, del aire que tenemos en el cuarto, podemos reemplazar T0 por 27. Haciendo esto, notamos cómo nuestra gráfica ahora se estabiliza en 27 grados. Si nuestro café tenía una temperatura inicial de 40, entonces podemos calcular delta T como la diferencia entre la temperatura inicial menos la temperatura del ambiente, es decir, 40 menos 27. Con esto quiero que notes cómo la gráfica cambia y ahora inicia en 40 grados y se estabiliza a los 27 grados, que es en esencia lo que le pasa a nuestro café. Si imaginamos que nuestro café no inicia en 40 sino en 80 por ejemplo y graficamos, obtendremos esta gráfica de aquí. Comparando esta gráfica notaremos que la caída de temperatura en la gráfica de aquí es mayor porque tiene un delta T mayor, mientras que la caída de temperatura de esta gráfica de aquí es menor porque su delta T es menor. Y lo importante y con lo que quiero que te quedes y quiero que notes es que mientras mayor es la diferencia delta T entre la temperatura ambiental y la temperatura del objeto que se enfría, más rápido se va a enfriar. Ahora, imaginando que nuestra taza no estuviera más caliente que nuestro cuarto, sino que fuera agua fría a 15 grados por ejemplo, ¿cómo se vería la gráfica? Pues la gráfica se vería así, donde inicia en 15 grados y la temperatura va aumentando hasta llegar a 27 grados, que es la temperatura ambiental. Con todo esto entonces podemos entender qué fue lo que pasó en nuestro experimento. En términos simples nos representa que la taza con café caliente va a ir disminuyendo su temperatura hasta llegar a la temperatura ambiental. Repasemos primero nuestros datos de partida. Ambas tazas iniciaron a esta temperatura. Luego, a la taza que le añadimos inmediatamente agua fría, su temperatura bajó inmediatamente a esto. Y la temperatura del ambiente en mi departamento es de alrededor de 27 grados. Si notamos, la diferencia de temperatura entre el vaso A con el agua caliente y el ambiente es mucho mayor a la diferencia de temperatura entre el vaso B con el agua tibia y el ambiente. Y como vimos antes según esta gráfica, mientras mayor sea la diferencia de temperatura, más rápido intentará igualarse. Solo que en realidad técnicamente no vamos desde una temperatura A a una temperatura B, sino que lo que sucede es un equilibrio entre ambos. Mi café justo ahora está calentando el departamento, pero como el volumen de partículas que tiene mi departamento es muchísimo más alto que el del café, este fenómeno es prácticamente despreciable. De hecho, como dato curioso, los ventiladores técnicamente calientan tu casa, pero ese es tema de otro video. Volviendo a las tazas, ambas tazas buscaron un equilibrio térmico en esos 10 minutos, entre la temperatura del café y la temperatura del ambiente. La taza B podrías pensar que tiene una ventaja ya que inició desde una temperatura menor, pero fue justo eso lo que hizo que perdiera esta competencia, ya que como inició en una temperatura menor, su delta T, es decir, la diferencia entre la temperatura ambiental y la temperatura del café, es menor, y como vimos en la gráfica, si la diferencia entre temperaturas es menor, entonces es más lento la transferencia de calor. Por otro lado, como la taza A inició con una temperatura mayor, podrías pensar que estuvo en desventaja, ya que tenía que descender más, pero como la diferencia de temperatura era mayor, entonces eso hizo que la transferencia de calor fuera más rápida, dándole la victoria definitiva cuando le añadimos el agua fría. Nótese que a ambas tazas le echamos agua fría a la misma temperatura. La diferencia fue el momento en el que le echamos esta agua fría. A una pues nos esperamos y le echamos agua fría hasta el final, y a la otra no nos esperamos y se le echamos desde el inicio, demostrando que vale la pena esperar a que por sí solo se enfríe un poco antes de echarle agua. Este fenómeno termodinámico está presente alrededor de toda nuestra vida, y por eso es una de las cosas geniales de la ciencia. Recuerden que si quieren apoyar el canal pueden hacerlo comprando un merch oficial de Tienda Ingesaurio. Este modelo es de geometría y trigonometría y tiene todas las fórmulas necesarias para un curso básico de geometría y trigonometría. Nos vemos en un próximo video y muchas gracias por verme.